en este proceso de cuidar, tenemos también que ser un poquito más activos los que queremos que se use para bien. Eso es lo importante, porque ¿quiénes son los que lo están usando ya? Los que les gusta usarlo, pues los que quieren hacer negocio con esto, ¿no? Los que quieren que dé resultados, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una buena noticia y una mala, ¿no? Independientemente que no estamos tan preocupados como yo pensaba por la inteligencia artificial. La primera, la buena, es que la inteligencia artificial llegó y llegó para quedarse, o sea, no hay marcha atrás. Ahí está. Tenemos que usarla y tenemos que convertirla en una herramienta positiva de progreso para nosotros, para nuestros alumnos y para el mundo entero, ¿no? La mala todavía está aprendiendo y no es tan inteligente como estamos pensando, ¿no? Y cómo llegar a ser, ¿no? Cómo va a llegar a ser, finalmente va a llegar a ser muy inteligente. Ahorita les platico de un momento que estamos, o que están esperando los meros meros. Pero miren, aquí hay un ejemplo de la inteligencia artificial con ChatGPT 4.0, la buena, la pagada, la que cuesta. Dice, el usuario le dice, dejé 5 piezas de ropa para secar en el sol y les tomó 5 horas para secarse completamente. ¿Cuánto tardarán en secar 30 piezas de ropa? Y el asistente contesta muy inteligentemente, 30 horas para secar 30 piezas de ropa. ¿Por qué? No les preocupa la inteligencia de la inteligencia artificial. Pues hizo simplemente una proporción, ¿no? Si 5 es a 5, 30 es a 30, ¿no? Entonces, el punto aquí, ¿no? En esta la tomé de una presentación, de un video, y entonces nos dicen, si no ponemos bien las especificaciones, pues no hay, con lo que encuentran, pues va a trabajar, ¿no? En esta oración supongo, y eso es muy interesante, ¿cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los puntos que le damos al asistente de inteligencia artificial para empezar a trabajar, ¿no? Entonces le tenemos que decir, si quiero esto, pues a lo mejor pues el sol se distribuye uniformemente en cualquier espacio, entonces ya no importa, no es función de la cantidad de piezas, sino de la intensidad de radiación de calor, etcétera. Y tendríamos que definir una serie de parámetros para que la inteligencia artificial realmente funcione. Si no, vamos a meter cosas y vamos a sacar estos resultados, basura, ¿no? O sea, el viejo principio de la tecnología, ese lo aprendíamos hace casi 50 años allá, cuando empezamos a programar en COBOL y en Fortran, garbage in, garbage out. O sea, si metemos basura, recibimos basura. O sea, si metemos poca información, malos datos, vamos a obtener malos resultados. Y entonces, pues decíamos, ¿no? Que ya la están usando, ya la estamos viviendo, ya la estamos aprovechando como, todos los días, ¿no? A veces nos molesta, por ejemplo, cuando Amazon, nos manda, oye, cómprate esto, pues, como has estado buscando esto, pues cómprate esto otro, entonces como que trata de adivinarnos el pensamiento. Con lo poco o lo mucho que va obteniendo de información, pues empieza a reaccionar. Pero ¿qué tal el Waze? ¿Qué tal el Waze? ¿No? Una maravilla, o sea, a ver, ¿podemos circular sin el Waze en una ciudad como esta? Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes todavía en su lugar de origen, sí, pero aquí ya me sé la ruta, claro que me la sé. El problema es, necesito saber cómo está el tráfico ahorita, ¿no? Y lo tengo en tiempo real. Tenemos una información muy valiosa hecha a base de muchísimos datos. Al final, no es inteligencia, no es mucha inteligencia, es capacidad de procesar muchísima información.
mucha información, ¿no? Todo el mundo. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? Los autos que se conducen solos. No es solo la conducción, ¿no? Imagínense, y lo hemos hecho con el Waze, ¿no? De repente dices, vete por acá. Y entonces decimos, no, ese rumbo está muy feo, prefiero irme por acá. Hoy te vas a tardar 2 minutos más. No me importa. Me gusta más ese rumbo. Imagínense cuando ya no tenga yo la opción y entonces nos distribuya en carros autoguiados por todas las callecitas, y entonces a uno le toca irse por una, por otra, y entonces inundamos la ciudad, pero nunca la congestionamos, ¿no? Entonces, son sistemas no solo de conducción del vehículo, sino de tráfico inteligente. O sea, nunca habría un congestionamiento de tráfico, ¿no? Y entonces los coches, nadie se ganaría, nadie se metería chueco, ni se metería en el último momento en periférico, y se les cierra a todos los que venían haciendo fila, ¿no? Entonces, imagínense, eso sería 2 pasos más adelante del Waze, ¿no? Pero bueno, entonces quiere decir que sí es muy optimista la visión, la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué problemas tenemos hoy en día? ¿Y por qué a veces nos preocupa un poco este asunto de la inteligencia artificial? Y es, pues bueno, a lo mejor la soberbia del nombre, ¿no? Que nos sentimos medio agredidos desde pues, inteligencia la nuestra, ¿no? Que somos capaces de producir una cosa artificial y ahora resulta que también es inteligencia, ¿no? Entonces, obviamente tenemos una serie de criterios con los cuales hemos medido toda la historia de la humanidad, o desde que nos preocupa medir la inteligencia humana, que es la que conocíamos. A veces un poco vemos la animal o la vemos como un reflejo, pero nunca estamos seguros de qué tanto es inteligencia, qué tanto es instinto, qué tanto es estrategias de supervivencia de nuestros animalitos, de las mascotas. Pero finalmente son tipos de inteligencia y tenemos una serie de criterios, ¿no? Cómo se percibe, cómo se relaciona con el entorno, cómo se asocian objetos, personas, cómo se puede anticipar, ¿no? Predecir sucesos, cómo podemos planear, cómo podemos entonces reaccionar o prepararnos ante esos posibles escenarios y desde luego control motor, ¿no? Hoy vemos, hay un video por ahí que les recomiendo que busquen en YouTube, es de cómo eran los robots, o sea, cómo ha ido evolucionando en los últimos 30 años los robots, y desde unas cajas horribles conectadas con 1000 cables que se movían muy torpemente, a robots que hoy hacen gimnasia olímpica, ¿no? Autónomos, sin cables, sin nada, todo Wi-Fi, ¿no? Entonces, pues sí, ha aumentado mucho, ¿no? Y es lo que vemos un poco también en Laudato Deum, la preocupación del Papa Francisco, estos 8 años, ¿no? El tema sigue siendo el tema del Laudato Si, que nos estaban comentando, pero 8 años después, con la preocupación de qué hemos hecho, de qué hemos avanzado y cómo han avanzado las otras cosas, o sea, las fuentes de este maltrato global, ¿no? Entonces, estos criterios que usamos para evaluar la inteligencia, pues tenemos que ponerle ciertas cotas y tenemos que ver cómo es que está funcionando esta inteligencia artificial. Y ahorita vamos pues en velocidad, ¿no? En enfoque, en tanto podemos poner la configuración adecuada cuando consultamos el asistente de inteligencia artificial. Y luego vamos viendo precisión, ¿no? A lo mejor en estos 3 niveles ya vemos que nos funciona bastante bien, ¿no? Como nos decían, qué pero le ponen a esa oración, ¿no?
A lo mejor una cosa que llama la atención es que nunca decimos cuando estamos haciendo una oración, sin embargo, que parece un ensayo más académico, ¿no? Pero es muy interesante, es fabuloso, o sea, está muy bien. Les digo, los filtros del autor creo que son muy importantes, ¿no? Pero por ahí, además, no tardó nada, ¿no? O sea, lo pregunta, le dice enter y pues, en unos milisegundos ya tenemos una cosa que aparece ahí, ¿no? Y sin duda, y sin, estará bien, y nosotros, si tuviéramos que escribir ese párrafo, ¿cuántos borrones, tachones, aquí le cambio, aquí le hago? Cuando nos dan, no, ahí está, inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hace falta? ¿Para dónde vamos? Sentido común, emoción, moral y ética, ¿no? Por supuesto. La emoción, fíjense, al leer ese texto, no es la emoción de una oración. ¿Sí? O sea, a lo mejor no está mal, pero a ver, ¿cómo lo hacemos más sentido? ¿No? Y entonces, y cuando nosotros decimos tus hijos, ¿no? Somos hijos de Dios, está perfecto, ¿no? O sea, sí lo sentimos cuando la inteligencia artificial dice que sepamos, que seamos nosotros, que logremos nosotros, pues tú no eres nosotros, ¿no? Tú eres tú. Y entonces tú estás así como en ese lugar donde escribes cosas como si nosotros las dijéramos, pero no las sentimos o no las sienten. Y eso es todavía lo que está faltando, ¿no? Que poco a poco se va a ir generando. Y la preocupación o la parte más preocupante es que estos sistemas, una vez echados a andar, se están alimentando. O sea, ya una vez creados los algoritmos que los alimentan, se están alimentando, están creciendo y están aprendiendo, ¿no? Y lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción es una extrapolación un poquito extrema, pero sí es posible, ¿no? O sea, se van retroalimentando y van encontrando información y la pueden usar en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí, ese puede ser un problema, ¿no? Y ahí están esperando los grandes científicos de la inteligencia artificial, están esperando una cosa que llaman, ¿no? Como en toda buena película de ciencia ficción, la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Va a ser el momento en que la inteligencia artificial sea igual, exactamente igual, y a partir de ahí va a ser mayor que la inteligencia humana. ¿Sí? Entonces va a llegar ese punto, muchos piensan que va a llegar en esta década, antes de llegar al 2030, ¿no? Entonces ahí suena así donde empezamos a como que a sentirnos que estamos entrando a las películas de ciencia ficción. Pero bueno, casi va a ser una consecuencia de los procesos que están en curso en este momento ahora, ¿no? Entonces, otra vez, ¿qué vamos a hacer, no? Para que se alcance esa capacidad, ¿no? Llegar a esa singularidad, hace falta tiempo y es muy costoso, ¿no? Estamos en el proceso de Pareto, en de que ya hicimos el 80% de la chamba que nos costaba el 20% del esfuerzo o del dinero. Falta el 20% que nos va a costar el 80% de esfuerzo y de dinero. Pero claro que va a ser un cambio cualitativo muy fuerte, ¿no? Ya no va a ser cuantitativo, sino va a ser un salto mucho más fino en esto que le falta a la inteligencia artificial, ¿no? Lo bueno es que no está fácil ni aún para las grandes empresas que lo están abordando, va a ser todavía posible lograrlo tan rápido como pudiera pensarse. Y la otra, la mala, es que efectivamente cada paso se acelera, ¿no? O sea, cada paso adelante implica una mayor aceleración. O sea, va a ser más rápido, más rápido, más rápido. Y entonces es una especie de curva
un crecimiento exponencial, ¿no? Desde luego, pues no nos queda otra, ya lo dijimos, ¿no? Hay que entrarle con todo, así como dice el lema de la Universidad Motolinía, ¿no? Con pasión, con ardor, para iluminar, para aportar, ¿no? Para definir cómo queremos que sea la inteligencia artificial desde una perspectiva humanista, desde la perspectiva de la filosofía y de los valores de las instituciones en las que ustedes colaboran. Entonces tenemos que dejar una huella. ¿Quiénes están dejando la huella hoy? Los grandes almacenes, las tiendas, los que quieren ayudarte a comprar más rápido y mejor supuestamente, pero los que queremos que sea un proceso educativo, los que creemos que sea un proceso formativo, que nos haga una mejor sociedad y que nos ayude ciertamente a resolver problemas que a lo mejor no hemos podido resolver o que hemos creado con nuestras anteriores tecnologías, a lo mejor hoy es la oportunidad de que esta tecnología nos ayude a un poco a arreglar todo el desorden que hemos dejado a lo largo de los últimos 100 o 200 años, ¿no? En que le ganamos, ¿no? En que también, ¿no? La producción le ganó a la naturaleza o le está ganando a la naturaleza, ¿no? Tenemos los recursos, sí, pero nuestro desperdicio, nuestros productos, subproductos, nuestra basura y nuestro consumo de energía está generando daños al mundo, ¿no? Pero yo creo que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, ustedes han visto, los edificios a lo mejor se quedan toda la noche con el aire acondicionado prendido, aunque esté completamente vacío, con las luces completamente prendidas, consumiendo energía nada más porque se ven bonito, porque están bien, ¿no? Y para que estén listos para el día siguiente a primera hora ya está la temperatura fresca, ya está rico, ya está muy frío para mi gusto, pero ya está todo funcionando. La inteligencia artificial puede regular, calcular y matizar los espacios cubículo por cubículo, ¿no? Entonces podemos tener ahorros de energía muy interesantes, podemos tener soluciones ahí muy interesantes. Y en la universidad también, ¿no? Esta personalización, esta capacidad de atender situaciones particulares que hoy nos cuesta mucho trabajo. Si ya tenemos un grupo de 20, pues ya, pues esos 20 hay que andarnos pastoreando, pero no me des un grupo de 50, ¿no? Porque uno de 50 sí me va a costar mucho trabajo y voy a tener mucho tiempo para calificar, para estar revisando lo que hacen y para dar retroalimentación, ¿no? Entonces, realmente queremos aprovechar esta capacidad para trabajar y personalizar, para estudiar con mucho cuidado, atender con mucho cuidado el aprendizaje, los avances de los alumnos, ¿no? Aquí estamos metiendo un concepto de inteligencia artificial generativa. Sí, ya no es inteligencia artificial nada más, ¿no? Sino inteligencia artificial generativa porque produce, porque está produciendo, inventa, porque nos da resultados a partir de esos algoritmos, ¿no? Cuando era inteligencia artificial, se quería lograr replicar las redes neuronales, ¿no? Hoy en día lo que queremos es que genere, que produzca, que haga productos, que haga resultados, ¿no? Y entonces ahora también vemos todas las creatividades y los dibujitos y las imágenes que producen la inteligencia artificial, ¿no? ¿Es creatividad? Pues sí, creatividad del algoritmo, ¿no? El algoritmo propone ideas que a lo mejor no se nos ocurren a nosotros a partir de imágenes o de cosas, ¿no? Al final les voy a dar un ejemplo de eso, pero entonces,
podemos hacer ya muchas cosas o generar muchos productos con la inteligencia artificial. Y vamos a poder hacer cosas que nos hemos resistido como maestros a poder hacer en el día a día, ¿no? Por ejemplo, evaluación auténtica, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos este concepto de la evaluación auténtica? Pues desde hace muchísimo tiempo, ¿no? 20, 30 años. ¿Qué es esto? Es evaluar no solo qué sabe el estudiante, sino qué sabe hacer con lo que sabe, ¿no? Las famosas competencias, todas estas cosas, ¿no? Le intentamos entrar a las rúbricas, ¿no? A las rúbricas, para que haya una retroalimentación casi inmediata, ¿no? Porque entonces en el momento en que vamos viendo dónde perdimos puntos o en qué ubicación, en qué definición de la rúbrica nos quedamos, pues ya vamos a tener un poquito más de retroalimentación y nuestro proceso de evaluación, más que obtener una calificación, es una retroalimentación que nos indica que nos falló y cómo podemos mejorar. Esto la inteligencia artificial lo hace, pero con los ojos cerrados, ¿no? Y así. Entonces dan los 50 trabajos de sus alumnos y ¡pum!, ¿no? Evaluación personalizada, ¿no? A cada alumno le podemos atender, evaluar según su situación, según sus circunstancias, ¿no? Podemos regular mucho más la educación, la entrega de contenidos y, por lo tanto, la evaluación en función del ritmo de avance de las circunstancias o de los casos. Entonces, podemos tener evaluación personalizada y retroalimentación individualizada, ¿no? Como muy puntual y muy detallada para cada quien, ¿no? Con comentarios y observaciones específicas, ¿no? Que lo va a hacer la inteligencia artificial como con nuestros parámetros. O sea, nuestro trabajo es definir los parámetros del proceso, ¿no? Nuestros objetivos, nuestra situación. Ahora, a veces también nos gana la emoción y decimos al salón de clase y solo con los alumnos, con los estudiantes. No. Vamos a poder evaluar los aprendizajes en general, ¿no? En general. Pero vamos a evaluar al docente, vamos a evaluar al estudiante y también podemos evaluar a la institución, ¿no? Entonces, esta evaluación de inteligencia artificial puede ser mucho más amplia, ¿no? Que solamente en el salón de clase o solamente en relación a lo que el estudiante logra en su aprendizaje, ¿no? Entonces, podemos tener varias dimensiones. Por eso es muy importante, muy importante, que este esfuerzo, cuando digan vamos a usar inteligencia artificial para evaluar, y acuérdense que evaluar es darnos cuenta de qué estamos logrando. Tiene que ser un esfuerzo institucional, ¿no? Puede ser que un maestro quiera usarlo y diga, yo ya tengo mi ChatGPT y hago esto y hago lo otro. Está bien, pero hay que hacerlo desde el punto de vista institucional para que la inteligencia artificial sea un proceso integrado en la universidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para aprovechar? ¿Qué hacemos para aprovechar la inteligencia artificial? Definir objetivos y resultados, tener muy claro cuál es el objetivo. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos de evaluación? Queremos saber qué hace el alumno muchas veces, ¿no? Y entonces le pedimos un ensayo, le pedimos un trabajo, pero trabajos que a lo mejor los maestros nos pedían hace 20 años, o hace 30, o hace 50 años. A veces nuestras tareas pues, son las clásicas. ¿Qué estamos pidiendo al alumno hoy, no? Ayer nos decía la doctora, experiencias. ¿Cómo evaluamos experiencias? ¿Cómo evaluamos participación? Es más, ¿cómo evaluamos trabajo en equipo?
pues el nombre aparece en el trabajo porque fue el que compró las pizzas y los refrescos y además fue una actividad muy valiosa en el equipo. Todos reconocemos que eso era fundamental, ¿no? Entonces, pues si trajo las pizzas y el refresco por lo menos, pues ya está su nombre ahí, ¿no? Pero ¿cómo realmente evaluamos esta colaboración? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, me acuerdo que hace muchos años, cuando empezó el Internet, un profesor de primaria estaba muy triste porque dijo de repente, no, se quejaba con sus colegas ahí en la primaria y decía, no puede ser, ahora los alumnos copian y pegan la tarea y ni siquiera la leen, ni siquiera la han leído y le ponen las figuras y todo viene impreso en impresora de color, sensación. No puede ser, esto estábamos cada vez peor, ¿no? Y entonces el otro maestro le dice, pues, ¿qué les dejas? No, pues es que tenía el 12 de octubre que acaba de pasar y les dejé el descubrimiento de América, ¿no? Se trataba de ir a la papelería, comprar la monografía, copiar, escribir, al escribir el proceso de lectoescritura, le asimila en su mente los conceptos, pega las estampas, las recorta, pone sus pies de fotos y me entrega el trabajo, ¿no? Y ahora pues nada más copia y pega. ¿Cuál es el corolario? Pues no les dejes ese trabajo tan sencillo como eso, o sea, no dejes ese trabajo, ¿no? Pregúntales qué pasó, quién descubrió a quién, qué intercambiaron, que entiendan ese proceso de interacción entre dos culturas, entre dos mundos, y entonces vámonos al siguiente nivel, ¿no? Igual, no dejemos ensayos. Hoy estamos preocupados, pues es que ya no les puedo dejar ensayos, qué barbaridad, porque van a sacar un super ensayo. No, hay que definir el objetivo, qué queremos saber, qué queremos lograr y qué va a lograr el alumno. Entonces, le dejamos el ensayo, dices, pero mira, hazlo tú y pídele al asistente de inteligencia artificial que te lo revise. Y luego, ya que te lo revisé, me traes los comentarios. Tu tarea es tráeme los comentarios y dime por qué te dijo lo que te dijo. Entonces, eso está más interesante, porque entonces yo escribo mi ensayo, como siempre, y hago mi esfuerzo y redacción y todo, con mi corrector de estilo ahí en Word y todo lo que sea. Pero lo meto a que se evalúe como texto y entonces me va a dar pues, algunas observaciones, algunas conceptualizaciones. Obviamente en mi robot, mi pregunta al asistente es revísale y ve qué fuentes usa y sugiérele otras fuentes. Debería de haber consultado tales o cuales, que son las que estamos usando en el curso, etcétera. Nosotros tenemos que definir en los objetivos y los resultados porque necesitamos aquí procesar y entrenar al modelo, ¿no? O sea, le tenemos que decir cómo evaluar, ¿no? Entonces, ese es el camino, ¿no? O sea, definamos bien qué queremos ahora, qué vamos a buscar, cuáles son los resultados y vamos a ir trabajando. Seleccionar o desarrollar el modelo de inteligencia artificial, seleccionando aplicaciones o plataformas, ¿no? Aplicaciones, las plataformas grandes que ya usamos en las universidades, ya tienen incorporadas funciones ahí. Ahorita vamos a ver muy rápido, pero bueno, sobre eso podríamos hacer un taller muy detallado para trabajar, pero por lo pronto nos llevamos esto, es recolectar y preparar datos para configurar nuestro modelo, cómo se va a procesar y entrenamos al modelo, hacemos unas pruebas para ver si efectivamente le damos un ensayo de otro semestre, lo checamos, ok, para que salga la tarea que queremos hacer y los resultados, ¿no? Mecanismos de retroalimentación para que el modelo mejore continuamente, ¿no? Esto es lo que hay que estar haciendo, ¿no? Desde luego, a veces, ¿no? Podemos construir ya interfaces mucho más
bonitas, ¿no? Porque el chat en general es feito, ¿no? Ahorita vimos el texto como nos imprime, como si fuera una hoja con máquina casi incluso antigua de esas de escribir. Pero aún el ChatGPT es una hoja negra y obviamente todavía no hay una función de que podamos exportar el chat, ¿no? Lo podemos guardar ahí, pero entonces tenemos que copiar y pegar todavía, pero bueno, entonces cuidar la interfaz, como el alumno, desde dónde va a ver, cómo nos va a ver. Obviamente considerar seguridad y privacidad, monitorear y controlar la calidad, no estar viendo que no nos vaya a decir que 30 horas de repente, porque si no, quiere decir que a lo mejor nos equivocamos en algo. Y desde luego siempre necesitamos que haya una supervisión humana, ¿no? Pruebas piloto, evaluación, implantación, ¿no? Ya que lo pudimos hacer entre 1 o 2 casos que estuvimos revisando, lo hacemos para nuestro grupo y una vez que está el grupo, ¿qué creen? La buena noticia es que dérselo a sus compañeros, los demás profesores, ¿no? Aquí está, mira, yo ya le pido esto, aquí tengo estos parámetros, esto busca, esto hace y tal. Y hagan un banco de opciones de evaluación con inteligencia artificial para la institución, ¿no? O sea, si ya está, no tenemos que inventar el hilo negro. A lo mejor cada quien podrá cambiar en la sección de criterios, podrá cambiar ciertas especificaciones o ciertos temas, obviamente, ¿no? Y entonces, pues ya va a poder aprovechar cumplimiento legal y ético, ¿no? O sea, sí, obviamente, ¿no? Estábamos muy preocupados del plagio, ¿no? La inteligencia artificial y los asistentes de inteligencia artificial no siguen las reglas de citación, o sea, no, es una producción original por default, o sea, claro, revisaron, pero revisan tantas fuentes que ya es imposible citar a una específica, ¿no? Entonces, por los métodos que usa la inteligencia artificial, es más una creación original, entonces no tiene esos problemas, no está sujeto a plagio. Entonces, pues sí, pero también nosotros podemos pedir, dame citas originales, dame citas perfectamente referidas y lo va a hacer, ¿no? Cuando necesitemos eso. Pero un texto de asistente no pasa por ahí. Sí. A propósito de eso, ¿puedo meter un texto y pedirle que me diga si está plagiando? Sí, hay muchos robots de inteligencia artificial que si le damos el texto, nos dice de dónde salió. O nos dice qué partes. Sí, hay. Ahorita vamos a ver algunos de los tipos de asistentes o de inteligencia artificial que podemos utilizar. Que aquí está, ¿no? Justamente, ¿no? Para calificación de ensayos automatizada, ¿no? Turnitin, que ya lo usamos, ya es una herramienta que conocemos. E-Rater, que es la de ETS, esta es la que hace los exámenes para ingresar a posgrado, el GMAT y esas cosas, ¿no? Esos exámenes de acceso a la universidad y al posgrado. Grammarly, que también es una aplicación que existe. Moodle, Canvas y Blackboard Learn ya también incorporan componentes, ¿no? Componentes de inteligencia artificial que les van a ayudar para diferentes cosas. Entonces, una es evaluación, otra es solamente calificación. En inglés, acuérdense que es muy interesante. Assessment es evaluar y rating es calificar, ¿no? O grading. Grading también, ¿no? Darle una calificación. Grading es darle del 0 al 10, ¿no? Pero assessment es evaluar en términos más amplios, ¿no? Herramientas de calificación de encuestas, ¿no? Donde es preguntas tal vez de opción múltiple o tal vez de preguntas fijas, de respuestas fijas, Qualtrics, SurveyMonkey, Google Forms. Pues,
Y dicen, no, pues ¿dónde están evaluando? Pues claro, o sea, ¿cuántos están en esta? ¿Cuál es la respuesta? Podemos asignar cuál es la respuesta correcta y a partir de ahí decir, todos estos están bien, estos no están bien, ¿no? Aptitud para el manejo de idiomas, Duolingo y Rosetta Stone, que son aplicaciones muy interesantes para los idiomas. Tienen ya también para evaluar, ¿no? Hay unos que son impresionantes, nos evalúan hasta la pronunciación y nos dicen, no, y son ya aplicaciones del celular, ¿eh? Y nos dicen, no, no estás pronunciando bien, tienes que pronunciar, puedes escoger el acento americano, el acento de Boston, el acento inglés, el acento tejano, y entonces, ya es muy interesante lo que se puede hacer y desde luego en ciencias de la salud, análisis de satisfacción, el marketing, evaluación de riesgos, detección de fraudes, ¿no? Los clásicos de plagio, ¿no? Ahora, ¿cómo nos convencemos y convencemos a los colegas? A ustedes les va a tocar ser los entusiastas, porque como ustedes ven muy bien, con ojos muy positivos a la inteligencia artificial, pues van a tener que llegar. Y ya hagan una encuesta, ¿eh? Chequen allá a sus maestros, ¿qué opinan en general, ¿no? La mayoría van a decir, no, pues yo no sé qué es eso, pero mientras no me tenga que meter mejor, ¿no? O otros dirán, no, pues está muy complicado, hay que hacer muchas cosas para que te dé algo bien, da puras cosas raras, da pura basura, no sirve todavía. Vamos a esperarnos unos 20 años y entre paréntesis, a que me jubile para que las usen. Pero no es cierto lo que es mejor, vamos a pasar para más adelante el asunto y ya, ¿no? Pero no es que mejore, ya están bastante bien, pero si damos buenos parámetros de acceso, ¿no? Avanzar poco a poco, usar ejemplos reales, situaciones reales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar para resolver la crisis en Guerrero, podríamos usar inteligencia artificial, ¿no? Venía oyendo las noticias en el camino para acá y dicen, no, la buena noticia es que ya llegó un barco con diésel, con gasolina a Acapulco, ¿no? Entonces, digo, primero hay que ver dónde va a atracar, ¿no? Yo dije, la mala va a ser que no hay dónde atracar porque las instalaciones están muy dañadas. No, la mala es que no hay luz y entonces no hay bombas que puedan descargar el barco, pasarlo a pipas y las pipas, una vez que tengan el combustible, cómo lo pasan a los usuarios que necesitan, ¿no? Entonces, pues bueno, está muy bien, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, a ver si los del Huachicol se organizaron para, con bombas de mano, o poniendo el tambo en la plataforma del tráiler donde traen y bajan la manguerita así, soplándole como hace 100 años le hacíamos para pasar gasolina, pues le absorbemos y mantenemos la manguera abajo para que por gravedad, ¿no? Por vasos comunicantes, la gasolina cae y le servimos al coche, ¿no? Pero si los del crimen organizado se organizan y a nosotros no podemos decir, no, pues es que ahora cómo va a bajarla. Entonces el presidente, como siempre, tiene muy buenas ideas, dice, no, hay que llevar esa gasolina a Chilpancingo. Entonces desde Chilpancingo, sí. Entonces si no tienes gasolina en tu coche, vas a Chilpancingo, ¿no? Desde Acapulco, para cargar gasolina, ¿no? En fin, inteligencia, aunque sea artificial, por favor. Bien, también hay otras tareas de nuestros procesos, ¿no? Involucrar, proveer capacitación, avanzar poco a poco e ir resolviendo, ¿no? Ir ayudando a los demás. Y sobre todo, creo que una cosa muy importante es meter las manos, ¿no? Esto le decíamos desde que estábamos trabajando en multimedia, decíamos hands-on, ¿no? Mete las manos, ¿no? Empieza a usarlo, ponte a hacerlo, ¿no? Empieza a hacer ejercicios, ¿no? Y empieza a trabajar. Entonces,
Entonces, otra vez, ¿no? Otra vez, cuando hablamos de tecnología, siempre parece que hay un dilema, ¿no? Una oposición entre el humanismo y la tecnología, ¿no? Y yo creo que aquí es nuestra tarea. Yo creo que la tarea de este grupo en particular, por su función dentro de la universidad, de la MIESI, más en general como instituciones, con una formación con criterios y valores muy específicos, yo creo que es donde estamos llamados a tener un poquito de más impacto, de más influencia. Usar más tecnología no necesariamente nos deshumaniza, ¿no? Podemos dedicar esfuerzos más claros y más efectivos a lo importante y lo rutinario se automatiza. O sea, la talacha que la haga la inteligencia artificial, que es muy buena y muy rápida para eso. Y nosotros, ahí cuando cambiamos los objetivos de aprendizaje, dediquémonos a pensar qué es lo importante, cuál es la reflexión, lo que nos decía la doctora ayer, ¿no? Esa experiencia, cuál es la interacción, la relación de las personas con esos objetos de conocimiento, con esos aprendizajes, qué estamos logrando y cómo lo valoramos, ¿no? Y qué podemos hacer, ¿no? Ya decíamos antes, usar experiencias reales, ¿no? Yo espero, la presentación la tienen, veo que de repente están tomando fotos, pero está bien, toman todas las que quieran, pero la presentación en sí la van a tener, yo supongo, la tendrán en algún momento para seguir trabajando, porque esto pues no se termina aquí. Y entonces debemos de buscar estos espacios, ¿no? Ayer que preguntaba alguien por acá, decía, es que las materias humanísticas, las materias de ética, de filosofía son aburridas. La mala noticia es que sí. Pero, ¿por qué? Porque son una adición, son un pegoste, nos ponen en el currículum la materia. Entonces, no, espérense, es fundamental, es un tema importantísimo. La reflexión ética, la reflexión filosófica, la reflexión hacia la trascendencia es fundamental, pero la tenemos que hacer desde nuestros intereses, desde nuestra carrera, en la materia. Entonces, debemos de ir buscando cómo nos enlazamos. De perdida, ahorita que los planes de estudio así están, desde mi materia humanística, ¿cómo apoyo? ¿Qué están viendo acá? ¿Qué están haciendo allá? ¿Y cómo colaboramos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Cómo generamos objetivos? Ay, es que ese profesor me cae mal, ¿no? No, pues sí, el humanismo galopante ahí, ¿no? Pues no, vamos con el ingeniero aquel, ¿no? Con ese profesor de física, con esos profesores de técnicos, ¿no? El contador, el abogado, ¿no? Pero seguro hay temas, y entonces vamos a encontrar los temas y que los alumnos vayan a su clase de tal y tráiganme la tarea, tráiganme esos temas, ¿no? Porque si no, a lo mejor queremos ofrecer muchos contenidos, ¿no? Que es lo que a veces nos desconecta, ¿no? Y acuérdense, contenido, ya desde internet, ya el contenido se había depreciado, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, contenidos, datos, reflexión, ¿no? O sea, trabajemos entonces de manera complementaria, trabajemos colaborativamente donde están las experiencias de vida, donde están las experiencias de la realidad. Empoderar a los docentes, ¿no? No tenemos como profesores que ser expertos en tecnología, por amor de Dios. O si vamos a esperar a que yo como profesor de diseño sepa de tecnología, pues Dios nos libre, ¿no? O sea, no, yo, o más bien un profesor que se apoye con sus áreas de sistemas, tengan áreas de soporte, hagan proyectos de servicio social. Los muchachos son buenazos para eso.
buenazos para tecnología, que los alumnos preparen, que los alumnos ayuden a los maestros, preparen equipos, células de soporte, que vayan con cada profesor, ¿no? Equipos de servicio social, ¿no? Y entonces entre ellos les ayudan, y entonces así el profesor ya no tiene que hacerlo, la parte más difícil, va aprendiendo ahí, pero le hacen un poco la tarea a este equipo y lo deja listo. Y entonces el profesor dice, sí, sí funcionó, oigan, quiero estas mejoras y quiero esto. Y ahora yo la voy a hacer yo solito. Y en fin, en ese proceso vamos empoderando a más y más personas para entrarle, ¿no? Y no dejamos que alguien poquito a poco, así a ver si se anima y abre la puerta y se asoma a la inteligencia artificial a ver si me entro, si no, si me animo, no. El diseño centrado en las personas, ¿no? O sea, diseños muy centrados en esos objetivos del aprendizaje de fondo que queríamos, eso que decimos en los perfiles de egreso, que el alumno sea consciente, que el alumno sea capaz, que el alumno sea empático, que el alumno trabaje para sí y para los demás, ¿no? Esa sería nuestra preocupación, y ya no que sepa que ese trabajo va a ser, dado que es un técnico excelente en contabilidad, va a ser alguien con valores, que no va a hacer fraudes, que no va a llevar dobles contabilidades, etcétera, ¿no? Los algoritmos van a ser más transparentes, ¿no? Y fíjense que aquí, ¿no? Es un boomerang ahí que lo lanzamos y nos pega al final. Puede haber criterios en la evaluación con inteligencia artificial más objetivos y transparentes que la evaluación del maestro. ¿Cuántas veces han oído o les han platicado de algún maestro en otra universidad, obviamente, donde el alumno llega y dice, es que el maestro me puso esto y no es justo? Y nuestro trabajo es enseñar qué es la justicia. Entonces, fíjense nada más qué problema, ¿no? Allá en esa universidad, no con ustedes ni con mis colegas en su institución, ¿no? Entonces, y es cierto, ¿no? Porque uno como maestro a veces, debe uno confesarlo, pues este alumno como que me cae mal, como que es muy serio, no participa, se me hace que es malo, y a lo mejor su examen o sus trabajos son buenos, pero pero le voy a bajar un punto de todos modos porque no participe en clase, ¿no? O porque no me cae bien, ¿no? Imagínense eso, o sea, qué terrible. Y creo que sucede. A veces, como seres humanos, nos pasa, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y en cambio aquí, una evaluación de inteligencia artificial es mucho más neutra, ¿no? Mucho más objetiva. Desde luego, nos podemos dedicar mucho más a las habilidades blandas, ¿no? A lo que se llaman soft skills, al pensamiento crítico, a la creatividad, a solución de problemas, a colaboración, que son materias que tenemos desde cuándo. A ver, ¿desde cuándo estamos diciendo esto? ¿Desde cuándo estamos hablando de la formación integral? Yo cuando estudié en la Ibero, se hablaba de formación integral. Y estoy apurándome a llegar dentro de unos pocos años a celebrar 50 años de que terminé mi carrera. Entonces, y ya se hablaba de formación integral, ¿no? La Ibero ha hecho lo suyo y yo le agradezco mucho esa formación y sé que se han seguido esos esfuerzos, pero hemos hablado mucho. ¿Qué hay realmente en formación integral? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Dónde estamos hoy en esta formación integral, ¿no? Involucrar los aspectos éticos como parte del proceso y reflexionar en ellos, ¿no? Entonces, pues vamos a darle herramientas al alumno para aprender, para de la evaluación obtener retroalimentación. Y vamos a ir cerrando porque ya me están dando el tiempo. Aquí, por ejemplo, hay muchas herramientas que nos ayudan. Esta que tiene una referencia ahí es una cosa que se llama síntesis.
y que hacen juegos. Son juegos, tipo juegos de video, pero con inteligencia artificial. O sea, los mismos usuarios que están retroalimentando al juego y el juego va aprendiendo y se las pone más difíciles dependiendo cómo va detectando que son los jugadores. Entonces, pero aprenden cosas. Había dos grandes vertientes, uno de matemáticas y otro de no me acuerdo qué, que es como más solución de problemas. Y es muy interesante, ¿no? Y los alumnos encantados, felices de la vida, ¿no? El ejercicio ese del agujero en la pared para salir de la tecnología, para empezar a usar la tecnología, pues también es un muy buen ejemplo de cómo meternos a hacer cosas es lo fundamental, ¿no? Favorecer diálogo entre los participantes y aprovechar o apoyar los distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Fíjense bien, tan fácil como eso, ¿no? Cuando le han dicho a sus alumnos que hagan el trabajo que quieran para presentar un tema, ¿no? No, ¿cómo? Es un ensayo en Arial de 12 puntos a un espacio sencillo y deben ser mínimo 3 cuartillas y taca. Háganme una obra de teatro, háganme una pintura, háganme un video, háganme un TikTok, háganme un ensayo, hagan lo que quieran y demuestren esto, analicen esto otro, convenzan a otro de esto, con lo que quieran. ¿Cuándo hemos visto esa clase de trabajos? No, es que aquí se hacen ensayos, acá se hacen prácticas, en el laboratorio se hacen prácticas. Haz el video de la práctica, no me eches una práctica donde llenas 20 preguntas, como las prácticas de hace 100 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a tener que hacer para hacerla? Hay que evaluarnos, hay que enseñar a la inteligencia artificial cuáles son nuestros criterios, temas, estilos y objetivos. Imagínense que los motores de la inteligencia artificial de la Universidad Motolinía, de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Ibero, de la Salle, de la Náhuatl, cualquier institución, tengan nuestros valores, nuestros criterios, nuestra forma y hagamos motores de inteligencia artificial que tengan nuestro estilo y nuestros objetivos, ¿no? Que sean a la inteligencia artificial la tarea, lo que se está haciendo hoy en estos grandes laboratorios, en Stanford, en el MIT, en las escuelas donde se está trabajando inteligencia artificial en grande, es construir sentido común, normas y valores para la inteligencia artificial. Aquí está poquito, ¿no? La escuela de Paul Allen, el socio de Bill Gates, se llama la escuela de Paul Allen de Inteligencia Artificial, que está en la Universidad de Washington. Pues están trabajando en todo esto, ¿no? Y están viendo cómo darle sentido común a la inteligencia artificial. La Comisión Europea también tiene un modelo para una inteligencia artificial fiable, le dicen, que debe ser lícita, ética y robusta. Y tienen 7 requisitos: acción y supervisión humana, solidez técnica y seguridad, gestión de la privacidad de los datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental y rendición de cuentas, ¿no? Y esto es cómo están planteando ese modelo de lo que llaman, ya ven que dijimos, inteligencia artificial generativa. La siguiente etapa será inteligencia artificial responsable. Y estos son los modelos que se están trabajando, ¿no? Y aquí rápidamente, ¿no? Algunas citas finales. Dice, la idea que las máquinas se humanicen no es tan importante como que nos ayuden a nosotros a ser más humanos. Dejemos de ser mecánicos, dejemos de ser tan tajantes, tan sí o no, tan está bien o está mal, ¿no? Que entendamos mejor a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes y los ayudemos a crecer, ¿no? Y otra,
El poder de las computadoras nos permitirá ser individuos más poderosos, capaces de controlar la tecnología para nuestros propósitos. Nuestros propósitos, no los buenos o los malos, los nuestros. Entonces, usemos la tecnología para buenos propósitos, ¿no? Y este señor, Raymond Kurzweil, era el director general de ingeniería de Google. Entonces, pues era alguien que nos está afectando todavía ahorita, a pesar de que ya se retiró. La relación entre la inteligencia artificial y el individuo será parte esencial de nuestro pensamiento sin perder nuestro sentido de responsabilidad. Esto, ¿quién lo dijo? Un político, ¿no? Henry Kissinger, político y exsecretario de Estado de Estados Unidos, ¿no? Tengo otras que ya no puse, pero que ahorita vamos a comentar. Y ¿qué creen? Estas citas me las dio el ChatGPT, obviamente. Pero aquí tenía la de Elon Musk. Ya saben que Elon Musk, de SpaceX, magnate de Tesla, en fin, él fue fundador de OpenAI y era socio, y OpenAI era el dueño o el que generó ChatGPT. Ya se salió porque ya saben que es medio inestable, pero bueno. Y dice, yo pienso que debemos ser muy cuidadosos sobre la inteligencia artificial. Si tuviera que arriesgarme, diría que nuestra amenaza existencial más grande es probablemente la inteligencia artificial. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Eso dice Elon Musk. Claro que sus declaraciones siempre son así, ¿no? Muy alarmistas. Y luego tenía otra, la de Marvin Minsky, que fue el fundador del laboratorio de inteligencia artificial, uno de los padres de la inteligencia artificial en el MIT. Dice, una vez que las computadoras tengan el control, ya no habrá regreso. Debemos de sobrevivir o sufrir las consecuencias, y si tenemos suerte, tal vez las máquinas decidan conservarnos como sus mascotas. Entonces, esta es otra. Por eso estas no las puse, pero es un poco la reducción al absurdo de estos temores a veces que tenemos, ¿no? Obviamente esta gente trabajó, ¿no? Trabajó mucho, todos son grandes autores en inteligencia artificial, y pues no están para echarse para atrás, pero sí para advertirnos que otra vez, como siempre, tenemos que hacer uso de nuestra responsabilidad, como dice Kissinger, para mantener una inteligencia artificial que beneficie a la humanidad, ¿no? Habrá que promover y fomentar que nuestras instituciones participen en la construcción de inteligencia artificial responsable. Debemos seguir fomentando el pensamiento crítico, la creatividad, la heurística, la investigación, la búsqueda del pensamiento humano más profundo, ¿no? Pensamiento crítico, todo lo que siempre hemos dicho que hacemos en el área de humanidades, en el humanismo universitario, ¿no? Pensamiento crítico, pensamiento creativo. La heurística es lo que le falla a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos esa capacidad, ¿no? Nosotros vemos por dónde salta o dónde va a saltar la liebre y cortamos camino. No necesitamos procesar tanta información como la inteligencia artificial. Entonces ahí tenemos, eso es lo que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes. Ese trabajo, esa chispa, esa inteligencia, ese anticiparnos, ese adelantarnos, ese ir más allá de las cosas a valor facial. Hoy la información que recibimos, los noticieros, creo que son peores que hace 20, 30 años. ¿No? Nos dan nada más una pintadita de lo que quieren que veamos y nunca entendemos más atrás cómo están las cosas. Entonces creo que aquí podemos trabajar. Bernard Lonergan con el Insight sigue siendo muy importante
Y tal vez todos estos elementos son más importantes en esta situación, ¿no? Aquí tenemos una serie de referencias que ustedes pueden usar y esta es la imagen que hice con otra aplicación de dibujo. Y entonces le dije, a ver, un sistema solar, fue muy básica la definición, un sistema solar donde los planetas sean globos inflables. Y me hizo, entre otras cosas, esta. Y me gustó. Me gustó porque nunca se me había ocurrido pensar que se podría ser un resultado de eso, ¿no? Entonces, también, ¿no? Esperen lo inesperado, exploren, jueguen y aprendan con inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romo. Bien, ahora pasaremos a un espacio de preguntas. ¿Alguien desea participar? Bueno, yo estaba pensando que en un mundo ideal, cuando entramos al kinder, luego a la primaria, la secundaria, la preparatoria, pues existe una secuencia lógica vamos, primero para los chiquitos del kinder, la psicomotricidad fina y la gruesa, que es tan importante para los aprendizajes en la primaria, y luego en la primaria, la formal, la enseñanza del lenguaje con la enseñanza de las matemáticas. Y así vamos con una transversalidad en la enseñanza del conocimiento para la adquisición de conocimientos. Y en un mundo ideal no tenemos la enseñanza de las humanidades en una secuencia seriada, organizada, formal y científica. Llegamos, si así nos fuera bien, en el contexto de México, al área 1, área 2, 3, 4, que luego dicen, pues, según el sistema en el que ingresas, que si ingresas al sistema estatal o al sistema nacional o a la UNAM, pues entonces podría ser que las opciones profesionales de los jóvenes se fueran en este mundo ideal al área 4 de las humanidades, que también alguien, un equipo de, ojalá pedagogos, ojalá, decidió que ciertas profesiones estuvieran ubicadas en el área 4. Pero una gran cantidad de jóvenes se va al área 1, 2, 3. Y nadie quiere irse al área 4 o se van al área 4 porque un equipo, ojalá pedagogos, eligieron que su carrera electa estuviera en el área 4. Entonces llegan a las instituciones en donde se nos ha ocurrido que hay que dar un plus en la formación integral, de la que hace ratito también se hablaba, y entonces organizamos un mapa curricular apropiado que haga una transversal formativa en las humanidades, porque queremos y pensamos y apostamos y sabemos que es necesario y que eso no se puede olvidar, así como la psicomotricidad fina y gruesa, porque si no está la gruesa no se da la fina, y eso algunos pocos lo hemos estudiado. En ese mundo ideal de la opción por las humanidades y de lo complicado de mostrarlas, y en donde comulga también con todo esto que estamos escuchando, porque yo estaba escuchando exactamente la conferencia, y de todas esas puertas que abrió el doctor Romo. Así es de que aquí estoy yo comentando, y no es una pregunta exacta, pero sí, yo hace mucho rato que lo pienso, yo soy discípula de la filosofía. Entonces, en ese mundo ideal, en donde dice el doctor Romo, pues sí, parece que nadie quiere, y nosotros lo vemos, estudiar humanidades, que si hubiera otra cosa que hacer, incluso no hacer nada, pues probablemente alguien elegiría no hacer nada que estudiar la materia de las humanidades.
pero pedagogos y expertos y científicos nos debemos, es una cuestión de sociedad responsable, nos debemos sentar a hacer interdisciplina para que no le debamos tanto a las humanidades, para que no le debamos tanto a la persona, porque le debemos mucho, así como la medicina le debe mucho al ser humano, porque no sabe responder. Hay muchísimas, no sé cuántas enfermedades que no tienen una solución médica y que la persona tiene que aprender a vivir. Oiga, usted tiene una enfermedad autoinmune. ¿Y eso qué significa? Pues que por alguna extraña razón usted está enfermo, pero no sabemos por qué. O es por genética, o es porque usted no se cuidó. Pues, oiga, pero ¿por qué tiene cáncer el niño de 5 años? Pues porque es autoinmune y porque no tenemos una respuesta. Entonces, hay muchas cosas que no tienen respuesta y hay una gran deuda en la formación de la persona, en el científico que se dedica a estudiar al ser humano, para darle respuesta desde las humanidades en un eje transversal, desde el kinder, desde la primera formación formal, desde la formación primera formal, para que cuando llegan a la universidad, aquello esté introyectado y de verdad nosotros podamos hacer una continuidad y no empezar a escarbar algo. Oiga, a mí no me hable de humanidades porque realmente yo no voy a hacer el match. Porque eso es algo que si yo pudiera hacer nada, hago nada. Bueno, es un comentario. Segundo, es que abrió muchas ventanas. Muy bien, no, esa es la idea. Mejor ahí le dejo, pero por ahí va todos mis comentarios. No, muy bien. Es que justamente, ¿no? Creo que estamos en esa gran oportunidad de poder aprovechar esta herramienta, ¿no? Por ejemplo, hoy en investigación de cáncer, y lo sé de muy cercana fuente, lo que se está haciendo, se prueban estadísticamente en laboratorios de computación 100%, componentes químicos, moléculas de medicinas posibles, mezclas de esas medicinas, y se producen cientos de escenarios para ver cómo reaccionan ciertos tipos de cáncer a esas mezclas. Entonces, de esos cientos o miles de escenarios que saca la inteligencia artificial, la computadora, escogen 10 y los empiezan a probar en el laboratorio físico, empiezan a hacer la mezcla con las proporciones que dijo modelo, y entonces los empiezan a usar para ver si funciona. Y de esas 10, a lo mejor alguna la van a llevar un poquito más a producción, ya animalitos, ya tal. Pero es impresionante, ¿no? O sea, tenemos a la mano eso. La otra es, sí, lo hicieron pedagogos. Lo malo, y como siempre, un lado bueno y un lado malo. Lo hicieron pedagogos, pero fueron pedagogos de hace 70 años. Y entonces las áreas están ahí desde que yo llevé la prepa, ¿no? No sé si algunos de ustedes que son más modernos todavía les tocaron las áreas, pero yo hace 50 y tantos años eran esas mismas áreas. Las 5 eran artes. Peor tantito que ni siquiera ya ni nos acordamos, ya ni existen, ¿no? El problema es ese, ¿no? Esos pedagogos de hace 100 años estaban haciendo eso. Sí, hoy, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las áreas de hoy, no? A lo mejor una sería, y no áreas, ¿no? Son que tengan que ver y que tengamos todos en todas las profesiones de estas áreas, resolución de problemas globales, humanismo integral, conciencia social. Es que ese es el problema. Yo creo que estamos trabajando con modelos muy antiguos, ¿no? Pídanle a la inteligencia artificial un nuevo plan de estudios, ¿eh? Pídanle una materia, imagínense su materia. Yo quiero dar filosofía clásica. ¿Cómo la doy hoy? Y entonces métanle. Los muchachos se aburren, ellos se aburren. Métanle ideas, y a ver qué les dice, cómo hacer.
Y no me digan, no quieran hacer una materia de 60 horas al semestre. ¿Cómo te hago? A lo mejor un campamento de un fin de semana, a lo mejor todos los días una hora de vida, pero no materias, no un profesor aquí al frente y unos alumnos aburriéndose allá abajo, no. Esa es la idea. Hagan el ejercicio, ¿no? Hagan el ejercicio. Planes de estudio enteros los puede hacer la inteligencia artificial. Un tema de resolver el problema del agua. ¿Qué contenidos debería? ¿Qué grandes bloques de ciencia y de humanidad y de social le metería a un programa de resolver el problema del agua? Que sabemos que es la siguiente pandemia que vamos a tener, ¿eh? O sea, la pandemia ya la teníamos ahí. Y el agua sabemos que se está acabando y no hacemos nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? Por ahí, ya, sí. Gracias, doctor. Gracias por hacernos reflexionar, pensar que creo que de eso se trata. Entonces, pues me permito en este recinto universitario y aquí con otros universitarios compartir, pues igual algunas reflexiones. Yo creo que en la humanidad, cada etapa de la historia de la humanidad tiene sus propias crisis. Nosotros estamos viendo las nuestras, ni peores ni mejores, las nuestras, las que nos tocan. Y una de esas es comprender este tema de la inteligencia artificial, que no me gusta el término, porque fue surgido desde la década de los 50 en el siglo pasado como una metáfora para referirse a la capacidad que iban a tener las computadoras de procesar datos e información alimentados por las personas. Hoy esto ha evolucionado mucho y va a seguir evolucionando y sí tenemos que pensar en eso, porque también nos tenemos que ir adaptando a la tecnología. No me gusta este tema de inteligencia artificial. Yo pienso que la inteligencia es una capacidad humana, es una capacidad antropológica que nos permite de manera autónoma atender las dimensiones que son propias del ser humano. Sin embargo, pues las personas o la humanidad por defecto tiene la tentación de ser todopoderoso y entonces vemos reflejado en la inteligencia artificial, voy a utilizar el término metafórico, pues esta tentación eterna, ¿no? Seréis como dioses, la vida eterna, el conocimiento pleno, que además se alimenta por algunas posturas racionalistas, iluministas, que todavía subsisten, que además nos afectan el estilo de clase, que me estaba yo riendo cada vez que usted se refería a eso, porque sí, tenemos esos defectos, todavía los tenemos. Tenemos todavía paradigmas del medievo que nos hacen sufrir porque pues la inteligencia artificial los destroza, ¿no? Memoriza, escribe, pues simple y sencillamente los destroza. Me gustó mucho cómo planteó usted algunos temas de intervención pedagógica. Yo fui tomando algunas notas, bueno, esto que ya les expresé, y pues yo nada más terminaría que valdría la pena compartirnos quizá también recursos como usted lo ha hecho, pero mire, yo me he dado la tarea desde hace muchos años de empezar a imaginar el futuro con la inteligencia, pero muchos años. Ya hay películas del siglo pasado que ya hablaban de esto y que valen la pena las nuevas que están tomando. Hay filmografía que ya nos permiten imaginar lo que representará la inteligencia artificial y muchas de esas que le atinaron a lo que hoy estamos viendo. Hace 20, 30 años, los guionistas, los escritores, le atinaron a lo que hoy estamos viendo. Entonces vale la pena de pronto empezar a ver aquellas películas que se nos hacen a lo mejor hasta horrorosas, ¿no? No, yo ¿cómo voy a ir a ver a Avengers? A Marvel, al multiverso, no, guácala, a chamaquitos tontitos, no, hay que ir a verlas. Hay que ir a verlas porque ahí hay unas inquietudes, iniciativas, expectativas de los científicos, porque muchos de estos guionistas platican con científicos y empiezan a imaginar el futuro. Y finalizaría con este tema del transhumanismo, que me parece que también es la siguiente tentación y crisis, ya la estamos viviendo. Usted hace rato mencionó a Elon Musk como uno de los que financiaron el proyecto
de OpenAI, efectivamente, junto con Bill Gates, que también se salió, etcétera. Pero se salió Elon Musk porque tenía su propio proyecto, no lo abandonaba. Ya su empresa esta Neuralink nos acaba de presentar el microchip. Y es algo bien interesante que está en la película Matrix. Bueno, me van a decir, este cuate es del siglo pasado, pero sí, discúlpenme, sí soy del siglo pasado. Pero en esa película se hablaba de esta expresión de colocar un implante que nos permitiera tener una interfaz, ustedes expertos en eso, y entonces nuestro cerebro funcione como ordenador, como una computadora. Pues de alguna manera esto es lo que está ya, a ver, ya no es ciencia ficción, ya esta empresa ya lo está comercializando para otros temas, el mal de Parkinson, algunos temas de movilidad por lesiones de la columna, etcétera. Pero si nos vamos a los buscadores menos comunes, buscadores de Mongolia, buscadores de China, esos buscadores que luego no vemos aquí porque tenemos VPNs que están limitadas a nuestra región intercontinental. Bueno, allá en Asia, pues ya se habla de estos microchips para que entonces ya el cerebro humano encuentre una frecuencia, así como los teléfonos celulares, para que entonces nos podamos comunicar vía Wi-Fi, Bluetooth con las computadoras y entonces ya tengamos la información en nuestro cerebrito y entonces pensemos que ya encontramos este asunto de todopoderoso, seréis como dioses. O sea, eso es lo que yo pienso que viene. Y por lo tanto, con esto concluyo, yo creo que usted mencionó hace rato las soft skills, yo ya les llamo las strong skills, porque si no las fortalecemos, como humanidad nos vamos a debilitar horriblemente. Yo haría énfasis en tres. La conciencia antropológica, que es otra vez, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es la persona? Nuestras capacidades, dimensiones, etcétera. Algo que usted mencionó, el pensamiento crítico, me parece fabuloso, empezar otra vez al tema de por qué hacemos las cosas. Bueno, la filosofía clásica de vuelta, Aristóteles, de nuevo, en las aulas, aunque sea aburrido y tendremos que ser muy creativos, y la inteligencia emocional, que hoy, con tanto yo les llamo microaprendizajes, buenos y malos, pero más malos que buenos. O sea, en el TikTok usted en una hora tiene cientos de microaprendizajes que afectan la capacidad de equilibrio emocional. Y entonces luego les llamamos a los chicos generación de cristal. No, a ver, se están enfermando emocionalmente. Se están enfermando emocionalmente, que es una de las crisis de nuestros tiempos. Entonces de pronto los vemos hasta con cierto desdén, estas generaciones de cristal, ¿no? Yo recuerdo que a los 14, 15 años, personalmente, yo otra vez voy a decir este cuate del siglo pasado, pues la verdad es que veía la tele 2 horas y el resto me la pasaba jugando fútbol, pero hoy los chicos, creo que se hacen deportes porque los obligamos, pero tienen este dispositivo de inteligencia artificial, por cierto, pues todo el tiempo, y están desequilibrados porque el ser humano tiene una capacidad de asumir información, procesarla y con el pensamiento crítico interpretarla, enjuiciarla, razonarla, discernir. Inteligencia emocional, pensamiento crítico y también conciencia de nuestras capacidades como personas para entender que no vamos a controlar ya la inteligencia artificial. La tenemos que adaptar, entender, enseñar y hasta mantener, digamos, un respeto, una distancia, un uso instrumental. Pero si existe, es porque el ser humano la creó. Y si sigue evolucionando, es porque el ser humano la sigue alimentando. Y la alimentará y la hará evolucionar, porque el ser humano en su conjunto, como humanidad, es algo riquísimo y extraordinario. Muchas gracias, doctor, por todos sus aportes. Muchas gracias. Bueno, yo también les voy a dar una película y no es del siglo pasado. La de Ready Player One. La de Ready Player One es de inteligencia artificial, o sea, habla de cómo los juegos, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante al final, los niños que ganan, y se los voy a spoilear, ni modo, pero dice, este señor, que ahorita se me va el nombre, el gran inventor de los juegos y de la ciudad, dice, cuando los niños ganadores se hacen dueños del sistema,
dicen, y lo apagamos los martes y los jueves, porque como decía fulanito de tal, la vida es la vida. Entonces, exacto, pero imagínense, a ver, en lugar de dar la materia, filosofía clásica, den un seminario a las 2 de la tarde donde los muchachos llevan su lunch y donde empiezan a discutir cómo sobrevivir a la tecnología, cómo sobrevivir a traer mi teléfono celular, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Y ahí hablamos de discernimiento y les hablamos de San Ignacio de Loyola, de los ejercicios de San Ignacio, les hablamos de Santo Tomás de Aquino, les hablamos de Aristóteles, les hablamos de la gente lo que hacía cuando tenía tiempo de pensar, San Agustín, San Antonio, San Francisco, cuando la gente se pone a pensar, cuando la gente hace silencio y escucha su voz interior, ¿qué pasa? Y así, en el lunch, no tiene que ser, apréndanse de memoria, lean esto, lean, y abran puertas, abran puertas. Sí, ok, y luego por ahí. Sí, sí. Pues, doctor Miguel Romo, agradecerle creencias, sabiduría y conocimientos. En ese orden, creencias, sabiduría y conocimientos. Ayer en los pasillos, porque en estos eventos a veces se aprende más en los pasillos, en esto de estar volviendo a platicar el tema, hablábamos tú y yo sobre el juicio moral y la posibilidad de que ahora la inteligencia artificial esté participando en concursos de juicio moral. A partir de esta teoría de John Rawls, que dice que a veces un discernimiento se toma en función del mal menor, con base en los datos. Y tú me compartiste un ejemplo, no sé si lo pudieras compartir, de a quién salvaría, que es muy común en el internet. Claro. Sí, exacto. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Hay cosas muy interesantes. Ayer comentaba un ejercicio que viene en un libro que tiene que ver con aprender a pensar, que yo llevé en una de mis primeras materias en la maestría en sistemas de la Ibero. Y es un libro muy interesante que trae, que dice, tienes que aprender a pensar, ¿no? No me acuerdo el título exactamente, pero el ejercicio era, y es un ejercicio multicultural, ¿no? O sea, pensado para grupos de diferentes etnias, religiones, creencias, etc. Entonces resulta que es un naufragio y va un señor y va su esposa, va su madre y va su hija. Y entonces dice, pues tú estás sano, estás fuerte y puedes salvar a una de las tres. ¿A quién salvarías, no? Vamos a ver, ¿quién salvaría a su mamá? ¿Quién salvaría a su esposa, esposo? ¿Quién salvaría a su hija, hijo? ¿Qué tal, Víctor? ¿Es pensamiento occidental o qué? Pues en función de que los datos, ¿no?, se pueden meter Habría que ver qué nos dice la inteligencia artificial, pero claro, pensamos en nuestros hijos, nuestra hija, nuestro hijo, ¿por qué? Pues tienen la vida por delante, todavía tienen mucho que hacer, son mis hijos, y a ese pues difícilmente me lo puedo conseguir, pero bueno, decían, el asunto es cultural. De repente pensamos de acuerdo a nuestros sesgos culturales, ¿no? Y entonces decían, los árabes, indudablemente, ¿a quién creen que salvan? A su mamá. Esposas pueden tener muchas. A su mamá, porque es la raíz, es el sentido de familia, ¿no? Dice uno, pues si mi mamá ya, pues digo, ya hizo lo que pudo, ya me dejó aquí, pues ya ahí voy yo, ¿no? Pero fíjense la diferencia, ¿no? En cambio allá
en esa cultura, en ese respeto a la tradición, a lo ancestral. Es interesante, ¿no? Es interesante, es un tema de discusión, ¿no? Nada más una pequeña cápsula cultural. Sin el lenguaje alfabético, que es una de las grandes revoluciones de la humanidad, olvídense de Aristóteles, olvídense de Platón, olvídense de Rawls, olvídense de Agustín de Hipona, olvídense de Tomás de Aquino. Sin el lenguaje alfabético, hoy estamos regresando al lenguaje de los jeroglíficos, pero bueno, ese es otro asunto. Sin el lenguaje alfabético, 32 signos que tienen infinitas combinaciones, la filosofía, como hoy la conocemos, no hubiera sido posible, ¿eh? No hubiera sido posible, ¿eh? Porque seguiríamos utilizando el relato oral y los paradigmas como sinónimo de eternidad, Aquiles. Así es, no. Sinónimo de poder, Menelao. Pero como paradigmas, no como textos, no como conceptos abstractos, de donde yo puedo producir un libro y hablar sobre la verdad desde el pensamiento abstracto. Entonces, la gran revolución de la humanidad, una de las grandes revoluciones es el lenguaje alfabético. Sin ese, hoy no estaríamos aquí presentes. Debemos agradecer a los fenicios haber iniciado ese camino y ciertamente, bueno, en lenguaje, ahí están los chinos y aguas con los chinos, ¿eh? Para aprender el chino, usamos los dos hemisferios cerebrales, ¿eh? Los gráficos, los signos y el concepto, ¿no? Nada más se los dejo, pero podemos hablar horas de eso. Sí, madre. Yo me estaba acordando que cuando hice el examen a la preparatoria, la preparatoria incorporada a la Universidad de Guadalajara, etcétera. Una de las preguntas era, si estás en un momento de dificultad y tu madre y tu padre se van a morir, tú estás en un abismo y tienes en una mano a tu mamá y en otra mano a tu papá. ¿A quién salvas, no? Entonces yo respondí, ¿no? Me acuerdo de mi respuesta porque grabó mucho mis decisiones. Yo me iba al vacío con ellos, o sea, yo no iba a salvar a mi mamá o a mi papá, porque en mi concepción, ambos estaban en el mismo lugar de afecto, de responsabilidad, yo qué sé de qué, pero yo no podía dejar a uno y por el otro. Entonces yo mejor me perdía junto con ellos. Entonces en esto de quién salvaba a quién, bueno, es una cuestión también bastante compleja, ¿no? Esto de si salvo a mi mamá, son circunstancias, y ayer hablábamos en el inicio de la conferencia de la empatía afectiva, cognitiva, y de la vida interior de la que después estuvimos hablando en la noche con algunos de aquí. Entonces, hay un montón de cosas, pero yo otra vez les regreso a todos los que estamos en este auditorio, las grandes deudas de las humanidades y del humanismo cristiano para nosotros. Son grandes deudas que así como la medicina la tiene con el ser humano y así como la tiene cada área del conocimiento, la tiene las humanidades. Y en este asunto de la inteligencia artificial que se mueve tan rápido y que nosotros vamos en otro camino, en otro ritmo, porque esa es una necesidad humana, pues entonces la deuda es, ¿yo cómo le hago para darle respuesta y humanizar aquello que le estoy llamando inteligencia artificial? Que es como nuestra grave responsabilidad, ¿no? Nuestra grave responsabilidad es entrarle ahí a donde está tan difícil, porque nosotros somos expertos en un área del conocimiento y no en todas. Y sí, ya llamarnos expertos en un área de conocimiento frente a la inteligencia artificial, pues ya resulta pretencioso, pero sí, en algo le hemos echado ganas, exacto, sí, exacto. Así es. Sí, no, es muy interesante. Y bueno, todo esto por los juicios, ¿no? La inteligencia artificial, de hecho, hoy en día hace juicios ya. Decide a qué empleado vamos a despedir en función de sus rendimientos, de función de sus resultados, de su aportación al valor, a la empresa, a la organización.
y decide, sale la lista, no, pues le toca a fulanito, ¿no? Imagínense qué responsabilidad, ¿no? Qué fácil para el de recursos humanos, pues me dijo la maquinita, ¿no? Pues no, la responsabilidad otra vez, por eso al final, responsabilidad, juicio moral y ético es todavía nuestra tarea y eso es lo humanista, eso es lo humano. Ahora sí. Maestro, por favor. Hola, buen día. Muchas gracias, doctor, por pues todo lo que nos comparte y pues quisiera recuperar esto que acaba de mencionar sobre la responsabilidad y que es algo que nos hace pues vincular de alguna forma lo que nos compartió y algunas de las participaciones, pues recordaba uno de los filósofos también del siglo pasado, yo también soy del siglo pasado, donde nos habla de la obsolescencia del mal, porque si nosotros le dejamos como esa responsabilidad solamente, me parece que le compete pues al ser humano, porque solamente en él podemos encontrar como esta libertad, ¿no? Y hemos dejado como un poco de lado, aunque se ha hablado como de estos dilemas morales, pero como que pareciera ser que también podría responder por alguna decisión la inteligencia artificial. Usted nos ponía el ejemplo del clima, ¿no? Que podría incluso pues ahorrar energía, no estaría todo el tiempo como funcionando para aclimatarnos o dejarnos como en un buen clima, en un entorno fresco. Sin embargo, quien programa y quien está detrás, pues es la misma persona, ¿no? Y entonces, sobre esto gira en torno a mi comentario, y lo vinculo con esto de la responsabilidad y el filósofo que me recordó, no sé si, digo, no es muy conocido, a veces en las historias de la filosofía también se hace un filtro no solamente de las mujeres, sino un pensador que se llamó Gunther Anders, que, bueno, fue articulista y se le conoce como uno de los primeros filósofos que hizo filosofía de la tecnología. Y él se concentra todos sus artículos en un libro que se llama La obsolescencia del hombre. Y aunque él muere en el 92, se sigue recuperando parte de su pensamiento, de sus aportaciones, porque y recuperando también la intervención de la madre, porque estas deudas de las que se habla, la deuda es con nosotros mismos. O sea, nos seguimos maravillando de nuestros avances tecnocientíficos, pero como que nos hemos puesto el pie, ¿no? Quizás en poco tiempo, pues volviéndonos o quizás ya obsoletos, integrando como estos avances tecnocientíficos, como lo que nos hablaba el maestro, de estos dispositivos que nos integramos porque nos consideramos defectuosos, carentes. A diferencia de una inteligencia artificial, pues nos enfermamos, tenemos que descansar, tenemos que dormir, nutrirnos, etcétera. Y eso lo comenzamos a ver como una carencia, ¿no? Y precisamente, pues una de nuestras condiciones es la vulnerabilidad, la finitud. Y en ese sentido, retomando otra vez a este autor, él en una de sus últimas conferencias que le tituló La obsolescencia del mal, en realidad recupera una balada de Goethe, no sé si ustedes la recuerden, a propósito de una película de Disney que se llama, oh my God, Fantasía. Recuperan una balada de Goethe que se llama Aprendiz de Hechicero y la recupera este filósofo de la tecnología que también se le conoce como el filósofo de la barbarie o dentro de esos avisores de incendio, porque pues el ser humano
está, como lo decía yo, maravillado por estos avances tecnocientíficos, entre ellos nuestros aparatos, nuestros artefactos, y creemos, a diferencia de Mickey Mouse o de ese aprendiz de hechicero de la balada de Goethe, que va a venir este mago, no recuerdo cuál es su nombre, o el hechicero, y que va a deshacer, ¿no? Nuestros palos de escoba, todo esto son nuestros artefactos. Y estamos maravillados, como lo decía hace unos momentos, pero eso no es el problema, sino el problema va a ser el deshacer. Ya no es el producir, el fabricar, el detectar qué es lo que quiere el cliente mediante el auxilio o la ayuda de una inteligencia artificial, sino el deshacer. ¿Cómo nos deshacemos después de toda esta basura que pues va a contaminar a décadas? En fin, a lo que voy es a lo siguiente. No evadir, como dice usted, la responsabilidad. La tecnología puede ser neutral, pero no olvidar que quien la diseña, la vende, la consume, la utiliza, finalmente somos nosotros. Y estos dilemas que ¿por quién optarías tú, si por tu mamá, por tu papá, por tu hijo, etcétera? No olvidar que esos escenarios que nos presenta algunos de ellos en el siglo XX, pues precisamente ahí no impera precisamente la distinción entre lo bueno y lo malo, sino es ahí donde reina el absurdo. Y una inteligencia artificial no nos podría auxiliar a cuál sería la mejor decisión éticamente, sino solamente nosotros. Ahora, imagínense que le ponen el ejercicio al chat. Pónganselo, llévense de tarea. O sea, háganlo, pónganle el asunto este de la caverna. Plantéenselo. Y a ver qué pasa, a ver qué nos da, a ver qué nos dice, ¿no? Plantéenle asuntos relacionados con la trascendencia, ¿no? Acuérdense que el problema del diablo originalmente es soberbia. Y eso es lo que más le gusta y hacernos caer, ¿no? Soberbia, seréis como dioses, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, aquí este es el fuego de Prometeo, tampoco es, digo, no es nada nuevo, no estamos hablando de nada nuevo. O sea, pónganle estos trabajos a los muchachos, a la inteligencia artificial y vean qué pasa, en lugar de recetarles una hora de aburrimiento, ¿no? O sea, pónganse a trabajar con ellos, o sea, y vean a ver qué pasa, y luego a ver cómo le componen a lo que salga, porque capaz que la inteligencia nos mete en problemas, pero nuestra inteligencia nos debe de ayudar a salir de ellos, ¿no? Vamos con nuestra última participación. Dos más, ¿no? Él y él, ya tienes muchos. Bueno, a ver. Doctor, yo disfruté mucho su charla. Particularmente pensaba en este tema de la evaluación educativa con temas de inteligencia artificial, y justo ya en los últimos minutos me hice un cuestionamiento cuya respuesta no tengo y me interesa mucho su opinión, en el sentido de que de repente justo los diálogos de ayer eran la parte ética y la parte trascendental de qué pasa si mi alumno utiliza la inteligencia artificial para, es ético, no, le quito, le aporta. Y yo pensaba en este tema que no nos hemos cuestionado. Yo quiero aclarar que soy muy ferviente del uso y disfruto y juego mucho con esto, pero si yo como docente utilizo la inteligencia artificial para evaluar a los alumnos, y no de una forma cuantitativa, pensemos de una forma cualitativa, no estas aplicaciones para evaluar ensayos, no justo rehuyo, pues, o más bien aplico este discurso, yo más bien dejo de aplicar el discurso hacia mi persona, es decir, asumo que el alumno no lo debe de usar porque está perdiendo ciertas capacidades, pero no me digo que yo mismo no las voy a perder. No sé si me doy a entender con esta idea. Mi respuesta sería que no importa, pero que tiene que ver con que asumo un sentido de superioridad donde yo ya tengo la capacidad y asumo que no la puedo mejorar.
Y como dato cultural, y me interesa mucho su opinión, y como dato cultural, la inteligencia recomienda salvar al hijo, porque asume que no solo es salvarlo, sino que posterior a salvarlo hay un montón de procesos después que implica sobrevivir y que él es el más fuerte de todos. Y al final te desea que esto nunca te pase en la vida. ya tiene su corazoncito, ¿no? Muy bien, ¿no? Eso es lo interesante. Yo creo que al final, imagínense que pasemos de la era de la información, ¿no? Decíamos que estábamos en la era de la información, a la era de la reflexión, a la era, otra vez, ¿no? Retomar el pensamiento como eje rector de la humanidad, ¿no? O sea, imagínense que seamos mucho más reflexivos, no informados. La información ya está en todos lados y está en abundancia, o sea, más de la que podemos manejar. Reflexionar, pensar, analizar, sería nuestra tarea, ¿no? Y en cuanto a la evaluación, les digo, yo creo que lo que podemos hacer es invertir los términos, ¿no? Ya no es el ensayo como tal o la calificación, sino la reflexión de por qué o entender por qué en un proceso de revisión hay ciertos comentarios o hay ciertas observaciones que nos hace la propia inteligencia artificial y entonces tú cómo le rebates, cómo le cuestionas y eso es lo que tú como docente vas a buscar de tu alumno, ¿no? Cómo entiende, cómo escucha o cómo acepta la evaluación, porque el alumno, el estudiante siempre es frente al maestro, oiga, profesor, pero aquí, mire, aquí me puede dar una centésima más porque puse esta palabra, ¿no? Y negocian, buscan, y le hacen, ¿no? Pero bueno, entonces, a ver, ¿cómo recibe la retroalimentación? Y ahí, pues, ¿cómo le rebate, no? ¿Cómo trata de negociar o cómo trata de justificar o cómo defiende posiciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el chiste de replantear nuestros objetivos, ¿no? De replantear las búsquedas, ¿no? No sé si responda muy concreto. Si usted utiliza inteligencia artificial para evaluar trabajos, ¿usted le diría al alumno, lo utilicé para evaluar tu trabajo? Quizás esa es como la duda concreta. No, claro que sí. No, por supuesto, debe ser muy abierto, muy transparente. Es una de las cosas de transparencia que decimos, ¿no? Te voy a evaluar, pero te voy a evaluar y ahí está, bajo estos criterios, ¿no? La rúbrica la vamos a tener de todos modos porque vamos a decir, mira, y te puedo evaluar a ortografía, porque yo espero que un estudiante a nivel de universidad no tenga errores de ortografía. Y eso te los corrige Word, no te preocupes, hazlo con Word y te sale bien. Pero te voy a revisar esto, y te voy a revisar esto, pero lo importante también va a ser esto con esto, ¿no? O sea, tu reflexión, tu análisis y bueno, y si hay plagio, también le puedo poner la herramienta de plagio, ¿no? Entonces, pero sí, siempre transparentar. Yo creo que eso debe ser muy claro para todos. Muy interesante el tema y abundante en muchos sentidos. Y yo quisiera hacer una reflexión a propósito de la fascinación de la inteligencia artificial, que en cierto sentido atrae por sí misma el ver todo lo que puede producir y dar, pero lo que no puede dar es trascendencia, sentido de vida. Y entonces mi pregunta es, el estar inmersos dentro de ella nos puede servir como un imán que nos atrae, nos absorbe y no nos permite ver más allá. Y no solo es un sentido de responsabilidad, es un sentido de vida. Es decir, la inteligencia artificial podría llegar a ser en sí misma, absorbernos como sentido de vida, por un lado en lo personal, por otro lado en lo social,
Yo no sé qué tan mito o cierto es que en China las cámaras van siguiendo a las personas, van reconociendo la imagen y que hay un comportamiento social que es continuamente calificado mediante inteligencia artificial. Y el que es fiel al partido, disciplinado, colaborador, etcétera, tiene calificación. Y bueno, y todas las posibilidades de desarrollo de un sentido de vida aceptado por el sistema. Y el rebelde es mal calificado, es marginado, es limitado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va más allá de evaluar un conocimiento, es un comportamiento, es un sentido de, sí, conozco todo esto, pero ¿para qué lo conozco? ¿Cómo lo conozco? Y los demás qué, ¿no? A mí eso como que es yo también soy del siglo pasado y ni me acuerdo de las películas, ¿no? Pero me acuerdo de una en la cual una muchachita participaba en un experimento de inteligencia artificial y de pronto descubre que está siendo utilizada para precisamente controlar a otros. Y finalmente se revela ella, ¿no? Y eso la convierte en enemiga del sistema, ¿no? Yo la primera vez que oí hablar en serio sobre la inteligencia artificial fue cuando uno de estos ingenieros de Google, o de no sé dónde, renunció y denunció el peligro de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dice uno, si ellos los que la crearon dicen que es un peligro, pues cómo están las cosas, ¿no? Sí, no, pues sí, siempre les decía a Elon Musk, también nos advierte del peligro y es de los promotores, pero pues bueno, yo creo que sobre todo en lo más importante que es la trascendencia, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? O sea, tenemos que buscar que nuestros estudiantes se pregunten por eso, ¿no? O sea, abandonen esa soberbia de la que decíamos y busquemos realmente qué es lo que en el fondo necesitamos, ¿no? O sea, y es a Dios, ¿no? O sea, tenemos esa necesidad de Dios. Estoy leyendo un libro de un señor que es el responsable del desciframiento del código genético en Estados Unidos. Un químico inicialmente, luego se hizo físico y luego se hizo médico y luego lo hicieron responsable del genoma humano. Y él es cristiano, él es de alguna rama protestante en Estados Unidos y su libro se llama Fundamentos para creer en Dios o Fundamentos de la ciencia para creer en Dios, ¿no? Y entonces busca explicar desde su perspectiva, ¿no? Cita a San Agustín, cita a varios, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Es interesante cómo desde la perspectiva científica él se anima y dice que hay asociaciones de científicos cristianos, etcétera, que buscan a Dios y que buscan hacer y ponen los planteamientos del Génesis, del creacionismo, del teísmo, en todas estas situaciones de aparente conflicto entre la ciencia y la fe, ¿no? Y bueno, como hay opciones intermedias donde se va pues tratando de responder, ¿no? Dice que hay los creacionistas quieren que sean días de 24 horas en los que Dios crea al universo, ¿no? Es absurdo porque pues, si Dios no tiene tiempo, ¿por qué iba a escoger un horario de 24 horas que ni siquiera el hombre había descubierto, ¿no? Entonces, digo, yo me pongo mis argumentos que van más allá de los del autor, pero bueno, por lo menos estamos reflexionando y yo creo que eso es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, busquemos con nuestros alumnos discutir los temas trascendentes, los temas de la fe, los temas y no la información. La información, les digo, ya la inteligencia artificial no lo resuelve, pero la reflexión, la discusión, el compartir
y el seguir buscando, ¿no? Creo que sí, para evitar esos peligros, ¿no? Porque no tanto tiene su lado de soberbia el creer que ya está resuelto todo con la información, pero el lado más fácil es que sea una zona de confort, ¿no? Ya, ok, ¿no? Es como el que hace el ensayo basado en la, pues sí, ya lo hice, a ver, ¿qué chiste tiene hacerlo? O sea, antes el plagio todavía tenía un poco más de chiste, ¿no? Pero ya hacer un ensayo con inteligencia artificial ya no tiene chiste, no tiene, porque efectivamente no se van a acusar de plagio porque la inteligencia artificial no pasa por ahí. Y pues cualquiera lo puede hacer y anotar unos botones, ¿no? Unas frases. En fin, esas son las reflexiones que nos quedan de tarea. Vamos con el- Muy rápidamente, yo coincido con tu idea de innovar y atreverse a pensar distinto. Cito a Platón en la República, es el único diálogo de Platón que no está escrito en forma dialogada, está escrito en forma narrativa. Ahí está el famoso mito de la caverna en el capítulo 8, pero está dividido por capítulos, como si fuera un libro. Para aquel momento de la historia era un momento innovador en tecnología. Otra cita muy rápida. En Fedro, el diálogo con el alumno está mediado por un texto escrito de unos apuntes que tomó un alumno a un sofista. Entonces Sócrates no le dice, dime qué recuerdas de lo que dijo el sofista, sino le dice, léeme tus apuntes. Es otra forma de pensar distinta. No vamos a decir que mejor o peor, simplemente hago innovación en las formas de pensar. Pues es una excelente conclusión. Muchas gracias, Víctor. Esa es la idea, ¿no? Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por compartir tanto y gracias por la oportunidad de estar aquí. Esperen algún seminario que tal vez la Universidad Motolinía quiera hacer en inteligencia artificial, herramientas, etcétera. ¿Quién sabe? Ahí estoy a sus órdenes para cualquier consulta. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, invitamos al doctor Miguel Romo, si nos acompaña en la parte de acá abajo, por favor, para hacer entrega del reconocimiento. De igual forma, pedimos el apoyo de nuestra rectora para hacer la entrega de su constancia y de su presente.